Buenas noches a todos. Emanuel, Hola. ya, buenas noches. Emanuel, ya te puse como host para que puedas ir compartiendo la pantalla y está activado para que conforme si se van metiendo más estudiantes, ahí van ingresando en automático. No van a estar todos porque obviamente como se pasó de día, pues hay algunos que tenían otros compromisos. Entonces los dejo con el doctor Martínez. Todos aprovechen bastante y pregúntenle bastante. Muchas gracias, doctor Chang. De verdad, muy agradecido por la oportunidad nuevamente. ¿Todos ven la presentación? Sí, Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, el tema que hoy bueno, número uno, muchísimas gracias por estar aquí después de que haber cambiado la fecha. De verdad, ese día me resultó simplemente imposible poder volver a la casa antes de las 6 de la tarde. Y bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad. El día de hoy nos atañe el tema de los trastornos del movimiento. Básicamente, conforme vayamos avanzando las clases, nos vamos a dar cuenta que el tema va enfocado principalmente a lo que son los trastornos de los ganglios de la base. Sin embargo, los trastornos del movimiento incluyen también lo que es la vía piramidal, córtico-espinal, que es el nombre correcto, y las vías cerebelosas. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la clase. Entonces, como dijimos previamente, los trastornos del movimiento van a ser divididos dependiendo del sitio anatómico que se encuentre comprometido. La vía corticoespinal, los ganglios de la base o el cerebelo. Cada una de estas con sus características que los van a delatar, ¿verdad? Que van a podernos permitir determinar dónde se encuentra, porque recuerden que en neurología una de las partes más importantes es determinar dónde está la lesión, ¿verdad? Siempre nosotros nos preguntamos dónde está la lesión, según el abordaje diagnóstico de Charcot, ¿verdad? Que recuerden que es un diagnóstico primero sindrómico, digamos un trastorno del movimiento, un diagnóstico anatómico, por ejemplo, un trastorno de los ganglios de la base, y un diagnóstico etiológico, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico. Ok, en el caso de la vía corticoespinal, vamos a recordar que se va a iniciar principalmente en lo que es la corteza motora. Sin embargo, se sabe que también van a venir algunas vías de lo que son las cortezas de integración motora, incluso de vías sensoriales, para poder, ¿cómo se llama?, coordinar adecuadamente los movimientos. Estos van a bajar por la corona radiada y van a confluir en la cápsula interna hacia las regiones de los pedúnculos, en lo que es el mesencéfalo. Posteriormente van a decursar en el bulbo raquídeo, en las pirámides, donde aproximadamente un 70% decursa y un 20 o un 30% van a permanecer en lo que se conoce como la vía piramidal ventral, que es la que se encarga de los movimientos troncales, mientras que la decursa es la principalmente encargada de los movimientos apendiculares distales. ¿Okay? Adicionalmente, uy, un momento porque creo que alguien puso algo en el chat. Parece que no, que me estoy equivocando, disculpen. Por el otro lado, la vía, lo que es la vía de los ganglios de la base, los núcleos de la base, ¿verdad? Que va a estar dividida en dos. Una que es la vía directa y otra que es la vía indirecta, donde una predomina sobre la otra para poder, ¿cómo se llama?, modular los movimientos y modular la fineza con la cual se hacen, ¿verdad? Cuando hablamos de las lesiones de la vía corticoespinal, vamos a encontrar ciertas características clínicas que nos van a hacer pensar en que ese es el sitio de la lesión. Primero, va a haber una debilidad muscular y eso va a ser muy característico de la lesión de la vía corticoespinal, la debilidad muscular,
que puede ir desde una debilidad relativa, en la cual el paciente vence gravedad y todo, pero que está relativamente débil, o bien una parálisis completa, una plejía completa, ¿okay? Al movimiento, en el cual el paciente está completamente flácido. Vamos a tener también reflejos patológicos en miembros inferiores. Vamos a tener signo de Babinski, que ojo que Babinski es con I, con Y, ¿verdad? Eso es muy importante a la hora de escribir. Pero no va a ser el único. También vamos a tener, por ejemplo, el reflejo de Hoffman, que es en miembros superiores, el cual se logra percutiendo la uña del dedo del medio para ver si la mano se cierra. Si bien es cierto, Hoffman no siempre es patológico, nos tiene que hacer pensar en que existe un estado de lesión en la motoneurona superior. En general, en los trastornos del movimiento vamos a ver que el tono puede estar alterado, ¿verdad? No es infrecuente encontrar tono alterado en los trastornos del movimiento. Sin embargo, cuando el tono está aumentado, ¿verdad? El tono muscular está aumentado, vamos a dividirlo en dos. Espero que ustedes recuerden esto, pero de todos modos vale la pena recordarlo. Cuando es una lesión de la vía córtico-espinal, vamos a tener espasticidad. Mientras que una lesión de la vía extrapiramidal va a tener rigidez. En el caso de espasticidad, recordemos que es un incremento del tono, el cual va a aumentar, va a aumentar la resistencia al movimiento pasivo entre más rápido se trate de hacer el movimiento pasivo. Entonces, tiene un fenómeno que se conoce como de hoja de navaja o navaja de fuelle. ¿Qué quiere decir esto? Es como una navaja suiza. Si todos hemos tenido una navaja de esas en la mano, sabemos que cuando uno trata de abrir la hoja, al principio cuesta mucho y luego ¡pum!, se libera rápidamente, ¿verdad? Es lo mismo con estos pacientes. Al principio se los siente muy rígidos y luego se liberan. ¿Okay? Y una manera muy eficiente de probar esta espasticidad es tratando de hacer el movimiento rápidamente, especialmente en miembros inferiores, tratando de levantar rápido la rodilla, por ejemplo, para ver si el paciente se le dobla la rodilla inmediatamente o bien la rodilla queda fija y la pierna sube y luego se relaja y se articula, ¿verdad? La rodilla. Entonces, el tono de espasticidad es un tono aumentado que aumenta la resistencia con la velocidad del movimiento. Es la característica de la vía piramidal o corticoespinal. Y los reflejos miotáticos van a estar también aumentados. Pueden estar en forma asimétrica dependiendo de usted la lesión. Por ejemplo, un paciente que tiene un evento cerebrovascular después de un tiempo va a estar espástico y va a tener, ¿cómo se llama?, reflejos miotáticos aumentados. Estos reflejos van a estar obviamente de manera simétrica porque el evento cerebrovascular es de un lado del cerebro. Sin embargo, esto no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con una lesión medular, que ese paciente lo que va a estar es paraparético con debilidad en ambos miembros inferiores, no va a haber asimetría en los reflejos, sino que ambos lados van a estar aumentados. No solamente con aumento del el reflejo, sino incluso llegando a tener incluso lo que se llama un clonus, que es la repetición del reflejo. Y este puede ser agotable o inagotable, dependiendo de la profundidad del defecto. Los insto a que si no entienden algo en el momento, pregunten en el momento, para que de esta manera, ¿cómo se llama?, se vayan clavando las dudas en el contexto inmediato de la clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se llama? Vamos a ver la siguiente. Ok, eso es un concepto muy importante, que es con respecto a dónde se encuentra la lesión. Y yo no sé si ustedes recuerdan las clases de neuroanatomía, que los humanos tenemos básicamente, digamos, dos motoneuronas. Una motoneurona superior y una motoneurona inferior. Donde se debe entender la motoneurona inferior, la motoneurona que se encuentra en ese mismo nivel vertebral, donde va a salir la raíz nerviosa. Y la motoneurona superior, la corteza o todas las motoneuronas que se encuentran superiores al sitio de la lesión. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si, por ejemplo, hay una hernia que comprime la médula y que afecta motora, digamos, la región motora, o sea, la región anterior de la médula, y esta hernia está a nivel de no sé, L1, ¿ok? Entonces, en L1, en la salida de L1, donde está la pura salida del nervio, esa es la motoneurona inferior, que es en el sitio inmediato de la lesión.
Y todas las neuronas que estén por encima de esas van a ser motoneuronas superiores. ¿Ok? Entonces, en el caso de todas las neuronas que se encuentren por debajo del L1, como la lesión está en L1, pero ya DL4, DL5, DC1, DC2, DC3. ¿Ok? Entonces va a ser una motoneurona superior para las que están de L2 para abajo, pero va a ser la inferior a nivel propiamente de L1. ¿Ok? Si ese concepto no quedó claro, este es el momento para aclararlo. ¿Todo el mundo entendió? ¿O se acuerdan, digamos, del concepto? Ok, parece que sí, perfecto. Entonces, dependiendo de dónde va a estar la lesión, motoneurona superior o motoneurona inferior, vamos a tener características diferentes. ¿Okay? En el caso de las lesiones de motoneurona superior, bueno, en ambas va a haber debilidad. Habíamos dicho que era parte de lo que delataba a la vía corticospinal. Pero en el caso de la motoneurona superior, el tono siempre va a estar espástico, ¿verdad? Entonces, una lesión en el cerebro va a traducir espasticidad en los miembros superiores y los miembros inferiores, o bien en el miembro inferior y miembro superior, donde se encuentra la lesión, ¿verdad? Inervado por los sitios donde se encuentra la lesión. Los reflejos van a estar aumentados. El músculo va a estar atrofiado también. Sin embargo, la atrofia va a ser tardía y va a aparecer mucho después por pérdida de la función, más que por, o sea, como por desuso, más que propiamente por la lesión. Y además vamos a tener reflejos patológicos Hoffman y Babinski. En el caso de la motoneurona inferior, vamos a tener que la fuerza igual va a estar disminuida, ¿verdad? Va a haber debilidad. Sin embargo, ojo, el tono va a estar flácido. Más bien el paciente, en lugar de un tono espástico en el cual ponga resistencia al movimiento pasivo, más bien el tono va a ser flácido. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión destructiva de un trauma severo que un paciente tiene en la médula, digamos por accidente de tránsito, y es una sección medular y es un shock medular, en los que son motoneuronas inferiores en el sitio de la lesión, va a haber un tono flácido. ¿Okay? En el caso de los reflejos, van a estar ausentes o disminuidos. La musculatura va a estar atrofiada, pero ojo, esto va a ser de manera muy temprana y muy marcada. ¿Por qué? Porque esto se da propiamente por la denervación de esos nervios, perdón, de esos músculos. Y al generarse la denervación, la atrofia es muy, muy rápida. Y los reflejos patológicos van a estar abolidos justamente porque no hay reflejos, ¿verdad? Porque más bien los reflejos están ausentes. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? De pues radica en poder ubicar la lesión, porque de nuevo, ¿dónde está la lesión? El diagnóstico anatómico, antes que el etiológico. Luego entrando a la materia que más nos va a importar el día de hoy, las lesiones de los ganglios de la base. Vamos a ver que tenemos varias enfermedades o varias condiciones que provocan, digamos, una lesión de los ganglios de la base. Primero tenemos las disquinesias, las cuales se van a dividir en temblor o tremor, mioclonías, tics, corea, atetosis, coreatetosis y distonías. Luego tenemos los parkinsonismos y luego finalmente tenemos los movimientos estereotipados, como las gesticulaciones, los manerismos, las compulsiones y la acaticia. Sin embargo, eso no nos va a atañer tanto el día de hoy. De lo que nos vamos a basar principalmente es en las disquinesias. Y los parkinsonismos, pues son los Parkinson, ¿verdad? Que ya lo vieron en la otra parte que les hablaron sobre enfermedades neurodegenerativas. En el caso de las lesiones del cerebelo, ¿verdad? Anatómicamente, clínicamente los vamos a ver como anomalías en la coordinación del movimiento y trastornos del equilibrio. Y obviamente se van a deber a lesiones propiamente en esas estructuras. Es importante hacer notar una cosa, y es el tipo de temblor que van a tener. Pero eso lo vamos a ver más en la parte de temblor. Ahora sí vamos a entrar a la parte de disquinesias. El primero es el tremor o temblor. Yo le prefiero decir tremor, la verdad. Es una oscilación involuntaria
regular o irregular producida por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas de una articulación. Entonces es una descripción muy gruesa. Sin embargo, existen varias formas de tremor y tenemos que aprender a diferenciarlas, porque hay algunas que tienen un pronóstico buenísimo, 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 mientras que hay otras que tienen un pronóstico terrible, que no tienen ningún tipo de manejo medicamentoso ni quirúrgico. Entonces, el momento de aparición del tremor va a ser importante para poder determinar frente a qué tremor estamos. Vamos a decir que el tremor puede aparecer en 3 momentos determinados. En el reposo, cuando el paciente tiene las manos sin ninguna acción, por ejemplo, sobre la mesa, nada más colocadas. De intención, el paciente que tiene tremor a la hora de que trata de realizar una acción con la mano afectada, por ejemplo, que quiere agarrar un objeto, entonces el tremor inicia cuando trata de hacer ese movimiento y se intensifica conforme más se acerca al objetivo. Y el tremor postural, que aparece cuando el paciente mantiene posturas fijas. Ahora, ¿por qué será importante esto? Porque, de nuevo, ¿dónde está la lesión? El tremor, el momento de aparición nos va a ayudar a decir dónde está la lesión. El tremor de reposo es característico de lo que es el tremor parkinsonismo, del parkinsonismo y a veces del tremor esencial, ¿ok? O del tremor fisiológico. El tremor de intención lo vamos a encontrar principalmente, no, pero lo vamos a encontrar sí, principalmente en lo que es las lesiones cerebelosas. El paciente que tiene una lesión cerebelosa, conforme más se acerca a su objetivo, más aumenta el tremor y más difícil es completar esa acción, por ejemplo, como agarrar el objeto que dijimos previamente. El tremor postural es el que aparece cuando las posturas son fijas y se ve también en parkinsonismos y se ve también en tremor esencial, pero es más predominante en el tremor esencial. ¿Okay? También se ven en algunos trastornos metabólicos, como por ejemplo el hipertiroidismo. Ahora, existe un tremor, que es el tremor rúbrico, que es cuando hay lesión del núcleo rojo, el cual puede aparecer en los 3 momentos. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Porque cuando tenemos un tremor que aparece en reposo, en intención y es postural, entonces ya sabemos que el tremor es por una lesión en el núcleo rojo. El primer tipo de tremor que vamos a tener es el tremor fisiológico. Entonces, es el tremor que todos hemos tenido, ¿verdad? En algún momento todos hemos tenido esto. Es un tremor fino y muy rápido que se da con las manos extendidas, ¿ok? Y este va a aparecer en los momentos de ansiedad, en los momentos de estrés, en los momentos de fatiga o también en algunas alteraciones metabólicas y también con el uso de ciertos fármacos, como por ejemplo con el valproato. ¿Ok? Entonces, un tremor muy fino, muy rápido, que por lo general no es discapacitante, es extraño que genere cierto grado de afección en la vida, digamos, como para que se note, simplemente tiembla. Y es el tremor que todos hemos tenido porque temblamos por ansiedad, por ejemplo. Es importante no confundir el tremor fisiológico con el tremor esencial. El tremor esencial es una entidad que ya representa un trastorno propiamente. Tiende a ser lento, ¿verdad? Puede ser de los dos, puede ser fino, puede ser grosero, tiende a ser fino, sin embargo puede incrementarse en su intensidad y volverse como un tremor grosero, por ejemplo, en periodos de estrés o cuando la persona está enojada, ¿ok? Tiene un patrón muy hereditario, eso que uno lo ve y cuando uno ve al paciente, es un paciente joven y lo ve con el tremor en las 2 manos, y dices que ya como tiemblo. Entonces le pregunté, y en su familia hay quien más tiembla, su papá tiembla, su mamá tiembla, su abuelito tiembla, habla con una voz así como entrecortada, ¿verdad? Porque es una voz tremulosa, una voz trémula, ¿verdad? Y eso es tremor también, a como tiemblan las manos. Por algún tiempo se conoció como tremor senil, sin embargo es un error de concepto en el sentido de que no es que el tremor aparece porque es una persona mayor, tiende a incrementarse con la edad. Sin embargo, aparece desde la juventud y puede afectar en cualquier etapa de la vida. Tiende a ser postural, no tiene latencia, tiende a ser con el reposo y se reduce significativamente durante la acción. Tiene metal como vimos previamente y se ha dominado incorrectamente tremor senil. Este tremor es muy frecuente verlo en gente joven.
Es frecuente verlo en la clínica cuando un paciente llega y dice es que tiemblo mucho y el temor es tener Parkinson. Pero el paciente tiene, no sé, 35 años. Se puede ver en distintas partes del cuerpo. Lo más frecuente es que afecte las manos. Sin embargo, también se puede ver en la cabeza, que puede ser tanto de afirmación como el que el paciente esté diciendo que sí todo el tiempo, ¿verdad? A veces se ven las faulas, el viejito que le tiembla la cabeza, ¿verdad? Eso es un tremor. O en negación, cuando el paciente dice que no, ¿ok? También puede ser en la voz, como dijimos previamente, la voz trémula o tremulosa. El tremor cerebeloso es un tremor de intención, como dijimos previamente, que va a aumentar conforme más se acerque la mano o el pie al objetivo que el paciente quiere agarrar o quiere manipular, ¿verdad? También puede haber un tremor postural, sin embargo es más infrecuente verlo, pero es diferente porque es rotatorio, es muy amplio, ¿verdad? Y lo que afecta principalmente es la musculatura proximal. De nuevo, es más intenso conforme usted trate de mantener la postura fija o trate de realizar la acción determinada, ¿verdad? Que en ese caso sería mantener la postura fija o soportar el peso, ¿verdad? Ahora, con respecto al tratamiento, el propanolol es la primera, ¿cómo se llama? Acción que se puede utilizar, ¿verdad? Es una muy buena opción, ¿verdad? Las dosis van desde 20 miligramos hasta 80 miligramos por día. En mi experiencia, por lo general, los humanos necesitan como 40 miligramos al día para poder lograr un control adecuado. La mayoría se controlan como con 80, siendo justos. ¿Ok? Sin embargo, hay que pensar en los efectos secundarios de este medicamento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un varón joven, dale propanolol, uno sabe que lo piensa en ciertas dosis, ¿verdad? Por el problema de la disfunción eréctil que puede generar el propanolol más en una persona joven. La primidona es un buen medicamento, ¿verdad? Se puede dar entre 50 y 250 miligramos diarios, las pastillas son de 250, sin embargo existe forma en jarabe, lo cual permite titular más fácilmente el tratamiento, entonces son 50 miligramos. Sin embargo, tiene dos efectos que le preocupan a uno. El primero es que da mucho sueño, da mucho sueño. A fin de cuentas, la primidona es un sedante. Y eso tiende a generar cierta intolerancia en los pacientes. Y lo otro es que la primidona en algunas personas tiene una reacción intrínseca en la cual genera emesis. Una emesis satánica que al paciente no para de vomitar. Y no se debe intentar reintroducir la primidona en un paciente que ya vomitó con primidona, porque siempre va a volver a vomitar sin importar cuánta dosis utilice usted. No hay forma como titularlo a la alza, no se puede. Otro tratamiento es la gabapentina. La institución no lo tiene como una indicación para tremor. Sin embargo, está escrito que puede funcionar. La toxina botulínica es excelente, funciona súper bien. En general van a ver que los trastornos que vamos a hablar hoy, casi todos responden con Botox. ¿Okay? Sin embargo, el problema del Botox en estos casos es que depende de dónde sea, va a ser más fácil o más difícil. Por ejemplo, un tremor en las manos, se puede poner tanto músculos agonistas como músculos antagonistas, pero hay que tener mucho cuidado, porque el problema es que el Botox, sea como sea, es un inhibidor de la sinapsis y por lo tanto va a debilitar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Pero el problema es que puede generar demasiada debilidad si nos equivocamos en la dosis o si nos equivocamos en los puntos en los cuales hay que inyectar el medicamento. Y eso puede conducir a que las manos se caigan o, por ejemplo, se le ponen, hoy de hecho vi una paciente con un tremor esencial de muy difícil manejo y a ella ya le pusieron Botox en el cuello. Lo que pasa es que sin importar lo que le pongan es muy sensible y la cabeza se le cae, ¿verdad? No puede sostenerla. Tiene que hacerse sostenido con la cabeza cuando le ponían el Botox. Entonces no valía la pena la Y para el tremor cerebeloso, lastimosamente, no existe ningún tratamiento efectivo, ¿verdad? Lo único que existe es la muerte. Entonces, no hay de mucho de dónde mejorar. Ok, vamos con las dioclonías. Es otro tipo de fenómeno disquinético.
son contracciones breves y bruscas, el relámpago, así se llaman, ¿verdad? El relámpago, son breves y muy agresivas, de un músculo o de un grupo muscular, por lo general, acercándose hacia la línea media, ¿ok? Y recordemos siempre que hay dos momentos en los cuales las miotonías son fisiológicas, no se tienen que pensar en un sitio, en una lesión patológica. Número uno, durante el sueño, al iniciar durante el sueño, la micronía nocturna o la micronía del sueño, que es esa sensación de cuando uno está quedando dormido y siente que se está yendo dentro de un hueco. Eso es una micronía del sueño. Sin embargo, eso es fisiológica. Y luego tenemos el hipo, que es una forma de micronía que afecta justamente a los músculos del diafragma. ¿Okay? La etiología puede ser muy variada, ¿verdad? Vamos desde alteraciones metabólicas como la uremia, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Los estados de encefalitis por enfermedades hepáticas, los trastornos neurodegenerativos, como las epilepsias mioclónicas, la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que son trastornos que generan mioclonías. Las infecciones por virus lentos, ¿verdad? Donde tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que por dicho es la más frecuente dentro de estas dos. Bueno, en realidad las dos son horribles. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es enfermedad de Bacalov, bueno, no está mal dicho, es la encefalopatía espongiforme, ¿verdad? Y la panencefalitis esclerosante subaguda, que por dicho es muy infrecuente. Luego tenemos las mioclonías secundarias de traumatismos encefálicos cerebrales graves, que son pacientes que, por ejemplo, que tienen un accidente de tránsito, que no anda casco en moto, pegó con un camión, un trauma cerebral horrible, y ese paciente queda con una mioclonía ahí cada cierto tiempo, que eso no se cura y no hay manera de manejarlo. O también en pacientes con estados postparo, que es secundario a la hipoxia que el cerebro sufrió durante ese tiempo, se generan mioclonías y eso tampoco tiene cura. Algunas mejoran con el tiempo, pero otras de nada más el paciente sigue así por siempre. Con respecto al tratamiento, ¿verdad? Y pues, lo más importante es hacer, en el caso de las enfermedades metabólicas o los trastornos metabólicos más bien, corregir ese trastorno o esa alteración subyacente, ¿verdad? Tratar de evitar de que si el paciente está urémico y está haciendo micronías por uremia, pues ofrecerle diálisis, ya sea por el peritoneo o vía sanguínea, o bien un paciente que está con encefalopatía hepática, ayudarle a recuperarse, a un paciente, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, una hipoxia, ayudarle a que recupere, digamos, un estado de homeostasis cerebral más adecuado, pero, digamos, lo importante es hacer la corrección de la enfermedad de fondo. Ahora, con respecto a los fármacos que son efectivos en las mioclonías, tenemos el clonazepam a bajas dosis, ¿verdad? Hasta 2 miligramos 3 veces al día, porque eso no es tan baja, la dosis no es alta, pero se puede iniciar con una dosis baja y la idea es titular hacia la alta para no empezar con dosis muy altas, sino empezar con dosis baja y ver cómo le va al paciente. Valproato, se pueden utilizar otros antiepilépticos, como por ejemplo la carbamazepina. Sin embargo, no hay una buena respuesta por lo general y casi siempre la respuesta adecuada es a valproato. Luego tenemos el piracetam, ajá. Sin embargo, no lo tenemos en institución y la respuesta no es tan buena. Básicamente lo que tenemos para ofrecer a estos pacientes es el clonazepam y el valproato. Ahora venimos con los tics. Los tics son muy interesantes, porque los tics en realidad son parte del espectro del trastorno ansioso, ¿verdad? De Gilles-Latourette, que es la máxima manifestación de los tics nerviosos. Doctor, hay qué una cosa pena. que hay que cambiar de la concepción general que muchas personas tienen sobre los tics, y es que la gente... Doctor, disculpe, se le está cortando la comunicación. Adrede. ¿Para qué? Para liberar ansiedad y dejar de hacer el tic que genera acumulación de ansiedad y ansiedad. Entonces el paciente lo necesita hacer porque no soporta la ansiedad. Entonces, Doctor, sí, doctora. qué pena, es que se le está cortando. De hecho, bueno, a mí se me cortó casi que desde que empezó TIC. Ok, voy a repetir, sí, doctora, va a disculpar, pero es que yo vivo en Limón y mi distribuidora de internet se llama Ticaribe y no es muy confiable. Pero entonces voy a volver a hablar de los tics. Muchas Entonces, gracias.
No, no, con mucho gusto, doctora, no es culpa suya. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, los tics, como dijimos previamente, forman parte del espectro del trastorno ansioso. Entonces, es un trastorno tan amplio que va desde que a mí me da miedo, yo no sé, exponer, ¿verdad? Que fue lo que dije la vez pasada, o hacer una pregunta en clase, hasta el Gilles de la Tourette, que es la máxima expresión de los tics. Es muy importante tomar en cuenta que los tics no son movimientos involuntarios. Repito, no son movimientos involuntarios. Por el contrario, son movimientos muy voluntarios, son movimientos que el paciente hace adrede para liberar ansiedad. ¿Con qué intención? Del paciente que yo tengo un trastorno ansioso, hago un tic, ok, y libero la ansiedad. Se ven también, por ejemplo, en personas, no solamente ansiosas, sino por ejemplo, en personas que tienen costumbres ritualísticas, como por ejemplo, las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Yo tengo un amigo que tiene, no, mi esposa es psiquiatra, ella dice que sí. Hay personas que tienen más rasgos de personalidad, aunque muy probablemente ella tenga razón, ella es la psiquiatra. Ella dice que sí, es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Entonces el man lo que hace es que cuando se estresa, se vuelve la mano y se la pone sobre el pecho. Y es un tic, ¿verdad? No es un tic simple, es un tic medio complejo. Y es disimulado, en realidad no es grotesco ni nada, pero eso es un tic y lo hace para liberar ansiedad. Es un movimiento voluntario para liberar ansiedad. Tienden a ser movimientos breves y rápidos y simples. Sin embargo, algunos pueden ser muy complejos. El estereotipado siempre lo hace igual y tienden a ser repetitivos. Más adelante vamos a ver unos videos en los cuales va a quedar muy claro de cuál es la característica, de cómo se ven estos tics, ¿verdad? Porque hay una gran gama. Los tics simples, por ejemplo, el parpadeo, ¿verdad? Esa gente que usted sabe que parpadea duro, ¿verdad? Que está así, que la gente parpadea duro, ¿verdad? Normalmente comienzan como hábitos ahí muy inocentes, a veces en la infancia, a veces más tardíamente, como se parpadea duro, o yo, que ya por eso me ha quitado mucho, pero yo tengo un tic terrible, que hacía el cuello así como para tronarlo, ¿verdad? Como que me tronaba el cuello, y luego una época que se me hizo terrible, y de verdad, en realidad me puse mal, yo estoy a punto de ponerme botox en un momento determinado incluso. Y luego tenemos, por lo general desaparecen espontáneamente, como ese que yo tenía y que la verdad es que he mejorado muchísimo. A veces lo hago, pero muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Luego tenemos los tics más complejos, ¿verdad? Que muchas veces aparecen aspectos de la conducta normal, como sentarse, levantarse de una silla, o movilizar los brazos, o caminar, que hay una gente caminando para atrás, ¿verdad? Vamos a ver unos pacientes que hacen tics más complejos. La forma más compleja de los tics nerviosos se llama síndrome de Gilles de la Tourette, ¿verdad? Es muy famoso, ¿verdad? Porque es esa gente que dice malas palabras. Sin embargo, no todo el mundo tiene cropolalia, sin embargo es frecuente. Es un trastorno hereditario, ¿verdad? Tiene una penetrancia variable, sin embargo es dominante. Se caracteriza por múltiples tics que comienzan en la infancia y son tics que se pueden volver incluso muy complejos, ¿verdad? Yo he visto pacientes que se retuercen así completamente, que tiran golpes, que el tic es que tira un golpe, ¿verdad? Pues es difícil para esa persona desde el punto de vista social. Es más prevalente en el sexo masculino, ¿verdad? Una relación de 3-1, nada despreciable. Y muchas veces comienza como una serie de tics simples, de tics que no, tics, digamos, así, inocentes, que no genera mayor problema, que muchas veces pueden evolucionar a tics respiratorios, como, ¿verdad? Sacar así aire rápido por la nariz, o tics vocales, ¿verdad? Como ladridos o así. Vea, voy a hacer un ruido, pero es que ellos hacen así, como así, ¿verdad? Como hacer ruido, y tienden a hacerlo, decir malas palabras, ¿verdad? Y pueden haber gruñidos, pueden haber ladridos, y hasta un 50% de los pacientes pueden exhibir cropolalia, ¿verdad? Que es de las malas palabras. Obviamente, los tics graves y complejos asociados a la cropolalia son muy difíciles de manejar desde el punto de vista social y desde el punto de vista físico. Nadie quiere que estén en el baño, digo, perdón,
en el banco y uno esté ahí y de repente el cajero le diga una mala palabra y le diga, ay, perdón, es que tengo guilty de Tourette, no puedo evitar decir malas palabras, ¿verdad? Entonces es muy difícil para esas personas insertarse de manera efectiva en la sociedad. Por eso es que es tan importante tratarlos adecuadamente. ¿Ok? Los tics tienden a ser muy complejos, mucho más complejos que las micronías, pero menos fluidos que los movimientos coreicos. Los movimientos coreicos son fluidos y casi que se integran con los movimientos voluntarios de la persona. Estos no. ¿Verdad? Usted los ve donde definitivamente es un movimiento que rompe lo que el paciente está haciendo en ese momento. El paciente, de nuevo, puede suprimir los tics voluntariamente, sin embargo, por muy poco tiempo, ¿verdad? Porque la ansiedad lo invade. El tratamiento de los tics, ¿verdad? Podemos darle benzodiazepinas, empezando por clonazepam, la clonidina o el haloperidol. Son buenas opciones. Sin embargo, también se puede utilizar la toxina botulínica con muy buenos resultados, incluso en guías de la Tourette. Ahora más adelante vamos a hacer unos videos en los cuales vamos a poder ver el efecto sobre algunas personas que se les aplica la toxina botulínica antes y después. Ok. Luego tenemos la corea, que es un movimiento, bueno, significa danza, ¿verdad? Que son movimientos que son contracciones musculares aisladas, involuntarias, tienden a ser cortas y rápidas y ocurren en sucesión. Entonces, la sucesión es tan rápida que muchas veces el paciente lo puede tratar de enmascarar con movimientos voluntarios, ¿verdad? Pero son movimientos que se nota que no son, digamos, propiamente del paciente, ¿verdad? Que son movimientos que ocurren involuntariamente, principalmente en los miembros superiores, ¿verdad? Entonces un paciente que de repente mueve la manilla así como haciendo una onda, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que ese paciente, ahí hay algo que no estamos viendo, ¿verdad? Ok, luego tenemos la tetosis, que muchas veces vive en conjunto con la corea, que es la coreotetosis, ¿verdad? Que significa sin posición fija. Y son estos pacientes que son incapaces de mantener una posición determinada fija en una parte del cuerpo. Los movimientos tienden a ser lentos, sinuosos y son alternantes. Y por lo general tienden a ser más frecuentemente vistas en lo que son los dedos, tanto de los pies como de las manos. Y dan una sensación que se llaman dedos dedos de tecladista. Más adelante vamos a ver los videos. Luego tenemos la coreotetosis, que es la combinación de estas dos características, la incapacidad de mantener una postura fija y adicionalmente los movimientos sinuosos. ¿En qué lo vamos a ver? En enfermedad de Huntington, en Corea de Sydenham, en Corea gravidarum, en el hipertiroidismo, que eso es importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, porque el hipertiroidismo, el paciente que no tiene coreotetosis, cuando duerme, en nosotros sí. El lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Siempre hay que pensar cuando es un paciente con una aparición de una coreotetosis, que si es lupus, ¿verdad? Especialmente si es una persona joven, especialmente si es una mujer, ¿ok? Y algunos fármacos, como por ejemplo fármacos antipsicóticos, pueden darlo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, una señora que yo vi, me llamaron, me acuerdo que era en la madrugada, un sábado como a las 3 de la mañana, doctor, que esta paciente, no sé qué, que creemos que está convulsionando. Y yo, pero pierde la conciencia, no. Y mueve de los dos lados, queda tiesa de los dos lados, sí, queda comiendo de los lados, sí. Yo dije, no, está fingiendo. ¿Me la ocupa un neurólogo para que le diga que esté fingiendo? Sí, doctor, es que no sé qué, y bueno, ya. Entonces me fui. Yo como a 13 kilómetros del hospital, pero aquí en Limón eso es como, llego muy rápido, ¿verdad? No es como un San José. Entonces ya llegué y ya la vi yo, no, un momento, ese no está convulsionando, esta señora tiene una coreotetosis. Y la señora, no, yo no tengo ninguna enfermedad, no sé qué, lo único es que últimamente me ha estado costando mucho dormir. Y una vecina me dio esta medicina para tratar de dormir. Yo, ¿cuál medicina? A ver, y era el DOL. Entonces, ¿verdad? Ay, Dios mío. Obviamente ahí está el problema, ¿verdad? La paciente está con una coreotetosis por consumir Aldol. Entonces le dimos subepirideno y todo estuvo bien y todo salió adelante y la paciente salió de lo más bien. Luego tenemos el hemivalismo. El hemivalismo de todas las lesiones es la única lesión que nosotros conocemos donde se encuentra la lesión. La lesión del hemivalismo se encuentra en el núcleo subtalámico o núcleo del lobo. ¿Ok? Entonces, es la única lesión que nosotros sabemos dónde se encuentra, el núcleo subtalámico. Consiste en movimientos continuos, violentos de los miembros superiores principalmente, ¿verdad? Como la acción de lanzar algo, ¿verdad? Hay un deporte, ¿cómo se llama? En las Olimpiadas, se llama balismo, que consiste en
agarrar una bala de cañón y dar vueltas rápido y tirarla lo más largo que uno pueda, ¿verdad? Entonces, es como un movimiento como este, como de lanzar, ¿ok? Siempre encuentro limitadas a un solo lado del cuerpo porque tengo los dos núcleos talámicos y la extremidad superior se ve más afectada que la extremidad inferior. Más adelante vamos a ver unos videos con respecto a esto. De hecho, la parte más interesante de esta clase son los videos, porque esas descripciones son como muy abstractas, entonces no se las imagina bien en la mente hasta que ven los videos, ya queda como muy obvio todo. Luego tenemos las distonías, ¿verdad? Son trastornos del movimiento que consisten en contracción de los músculos de forma involuntaria, pero ojo, esos son sostenidos, que digamos, causando movimientos repetitivos o posturas normales, por lo general, posturas anormales. Entonces vamos a clasificarlas en distintos tipos. Las generalizadas, las focales, las segmentarias y las multifocales. La generalizada, obviamente, como su nombre lo dice, es porque está ahí por todo el cuerpo, ¿verdad? Y afecta todo el cuerpo. Las focales es cuando se limitan a un grupo muscular muy específico, como por ejemplo la mano, ¿verdad? O el cuello, o los párpados, ¿verdad? Porque de hecho, si ustedes buscan la literatura, el tipo de distonía focal más frecuente es el blefarospasmo, que es la incapacidad para la apertura ocular rápida. Digamos, el paciente que no puede, que queda con los ojos cerrados y le cuesta abrir los ojos, ¿verdad? Luego tenemos, en nuestro medio, la más frecuente es la tortícolis, ¿verdad? Pero en la literatura la más frecuente es el blefarospasmo. Dentro de las generalizadas, la más frecuente es la muscular deformans, que por dicho es un trastorno raro, pero que la generalizada es la más frecuente. Luego tenemos las segmentarias, que afectan un grupo muscular particular, dentro de las cuales la más frecuente es el espasmo del escriba o del escribiente, o el espasmo del músico también, que es un espasmo que ocurre que el paciente está, ¿cómo se llama?, escribiendo, y de repente la mano se torna completamente distónica y se recoge en forma de garra y eso es doloroso, ¿ok? Y las multifocales son las que ocurren en distintos sitios, ¿verdad? Por ejemplo, en un hombro, y en la mano o en la pierna, ¿ok? Eso es más infrecuente. Las distonías generalizadas, que es el escenario más temible, ¿verdad? Que también se llama muscularum deformans, es un síndrome progresivo, por dicha poco frecuente, pero terriblemente devastador, ¿verdad? Que se dan y que generan posturas mantenidas muchas veces grotescas, ¿verdad? Que el paciente queda todo deformado. Por lo general comienzan en la infancia con una versión y fijación de plantar del pie de caminar. Eso es muy característico, que empiezan a edades muy tempranas, incluso antes de los 5 años. Muchas veces responden en esa etapa temprana a la levodopa, ¿okay? Los pacientes con afección grave pueden llegar a presentar posturas fijas, grotescas, muy complejas de tratar, pero la función mental por lo general está preservada, ¿verdad? Porque el problema no es en el cerebro. Bueno, sí, pero es de la base, pero no en la corteza. ¿Okay? Las distonías focales, como dijimos, afectan una región simple del cuerpo, ¿verdad? O bien se pueden extender a regiones adyacentes, segmentarias o alejadas a la multifocal. El tratamiento. Los anticolinérgicos, la levodopa, principalmente los que son, los que llaman respondedoras a la levodopa, que por lo general empiezan en la infancia. La carbamazepina en algunos momentos puede ser eficiente, sin embargo no es tan buena, no es tan buena. Pero aquí es donde va a brillar la toxina botulínica, porque para todas las distonías se puede aplicar toxina botulínica y los resultados en realidad son bastante buenos. El detalle es que el botox hay que ponerlo con cierta frecuencia, ¿verdad? No se va a solamente poner una vez y olvidarse. Ok, eso es propiamente la clase. Ahora vamos a ver la parte más chiva, que son los videos. Vamos a ver.